Soy Luis Miguel González, estamos en El Economista y tengo el enorme gusto de presentar a mi amigo, el experto, analista, narrador, corresponsal para América Latina de iForex, Eduardo Recoba. ¿Cómo estás, Eduardo? Luis Miguel, un gusto, gracias por la invitación. Todo bien acá, preocupados. El tema, de manera natural, es el resultado de las elecciones en Perú. Yo diría, hay dos grandes preguntas que a su vez se desagregan en varias preguntas más pequeñas, es ¿qué pasó y qué sigue? Ok. Me gustaría empezar con lo más básico. Tuvimos un proceso electoral en dos fases, de tal manera que en la primera vuelta emergieron Keiko Fujimori, Pedro Castillo, y de alguna manera nos dieron cuenta de lo que pasaría después. Una sociedad, yo diría, desencantada por un lado, al mismo tiempo con ganas de un cambio que también es un viaje en lo desconocido. Cuéntanos cómo fue este primer semestre para Perú, para los peruanos. Bueno, fue una situación de incertidumbre, ¿no? Una situación de muchas dudas, donde la polarización, ¿no? Que es un fenómeno que, como bien hablábamos fuera de cámaras, es un fenómeno regional de América Latina. Tú me preguntabas si había la posibilidad de que la polarización que hemos vivido en este primer semestre o haya sido una réplica del resto de América Latina, o si el Perú tuvo, además de esta polarización, un elemento adicional. Bueno, yo te diría que sí, porque a la polarización a la que nos enfrentaron estas elecciones, estos comicios electorales, hubo una deshumanización, ¿no? Una deshumanización en el sentido donde pues el racismo, el clasismo, las diferencias, las grandes diferencias, las desigualdades, las grandes desigualdades y falta de oportunidades entre, digamos, capas rurales de la población del Perú versus las grandes ciudades, las capas urbanas y la clase media privilegiada o alta, se ahondaron, ¿no? Crecieron más, ¿no? Entonces, tú me preguntas, ¿cómo fue este primer semestre? Fue un primer semestre, desgraciadamente, y me cuesta decirlo, pues fue un primer semestre donde cambió el odio, la desinformación, la mala información por parte de medios, ¿no? Concentrados, mala información que es incluso a veces hasta peor que la desinformación, y creo que al final, al día de ayer, todo esto decantó, ¿no? Como resultado, ya parcial al menos, en el triunfo de este profesor rural, un profesor de primaria, Pedro Castillo Terrones, que es un profesor de escuela pública, además, y además no es de Lima, ¿no? Es de la Sierra Norte, de los Andes norteños del Perú, y decantó para bien o para mal, ¿no? Y ya iremos dibujando ya escenarios de cara pues al corto plazo y largo plazo, evidentemente. Cuando uno piensa los dos candidatos que llegan a la ronda final, uno se pregunta por los candidatos que no llegaron. ¿Qué otras opciones había y por qué la gente, digamos, en su mayoría los peruanos terminaron decantándose por dos opciones que pudiéramos llamar polarizantes, que en sí mismo ya estaban en dos extremos? ¿Por qué la sociedad peruana no quiso a los candidatos que estaban en el centro del espectro, más moderados? A ver, las opciones, digamos, estuvieron de cara, o sea, a la primera vuelta, ¿no? Que fue el 11 de abril, muy poco diversificadas, Luis Miguel. Hubo mucha concentración hacia opciones de derecha, ¿no? Y de ahí ir sumando incluso hasta de ultraderecha, ¿no? Hay opciones un poco más reaccionarias, un poco más ultraconservadoras, ¿verdad? Hubo muy pocas opciones de centro, hubo solamente una, ¿no? Encarnada en un partido joven, un partido nuevo, un partido, bueno, con todo respeto, prácticamente millennial,
¿no? Que se colgó mucho en las redes sociales para su campaña, y hubo dos opciones, ¿no? Que podríamos llamar progresistas, una más progresista que la otra, una más de un correspondiente, que fue la de Verónica Mendoza, correspondiente a una izquierda más horizontal, más democrática, más, lo dicho, progresista, y otra, la de Pedro Castillo Terrones, una opción colgada, si bien es cierto, a una izquierda, no tan progresista como la de Verónica Mendoza, no tan horizontal como la de Verónica Mendoza, y quizás, me atrevería a decir, no tan democrática, ¿no? Una izquierda un poco más, vamos a decirlo así, vertical, una izquierda muy regional. Eso en términos, para hablar en idioma peruano, no es un término despectivo, ¿no? Lo regional acá es lo provinciano, por lo tanto, es una izquierda conservadora, es una izquierda que, por ejemplo, te lo dibujo así en 5 segundos, es una izquierda que no cree mucho, por ejemplo, en colectivos LGTBI, en la unión civil, descarta la opción, por ejemplo, del enfoque de género en la educación como parte de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces es una izquierda bien dura, que el reto, y ya terminando, el reto para esta opción eventual, ¿no? De confirmarse ya en las próximas semanas, el reto va a ser moderar justamente ese tono tan vertical, ¿verdad? Eres, Eduardo Recoba, un analista muy fino, muy puntual, diste seguimiento y a lo largo de tus trabajos yo veía la preocupación por explicar lo que está pasando en Perú, hay veces con argumentos económicos, pero también con argumentos políticos y sociales. ¿Cuál es la mezcla, literalmente, cuál es el pastel que tenemos que comer entre lo económico, lo político y lo social para entender lo que está pasando en Perú? A ver, hay un contexto previo. En el Perú, este año, celebramos el bicentenario de vida republicana, ¿verdad? Fuimos una de las, digamos, de los virreinatos que tardó mucho en independizarse. No, no queríamos dejar de ser españoles, ¿verdad? A diferencia, pues, del resto de países de la región, como pudo haber sido Argentina, Chile, incluso México, ¿no? Que fue pionero. Entonces, en ese contexto, la política y la economía han tenido que ir de la mano, porque vivimos un contexto histórico. Llegamos al bicentenario con un eventual, un probable presidente de la República andino, de una región andina, ¿no? Lo cual puede ser simbólico. Y es que, y ya para responder tu pregunta, Luis Miguel, la política y la economía en un proceso tan complicado, preelectoral, electoral y postelectoral, han ido de la mano. ¿Por qué? Porque la política, si son gestos, la economía son 10 veces más gestos, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar en cuenta que ambos aspectos, ambas dimensiones, han tenido que hilar muy fino. Te pongo un ejemplo. Ha habido mucha campaña de lo que acá en Perú llamamos despectivamente el terruqueo, ¿no? Y esto, para que tus lectores y tus oyentes lo entiendan, el terruqueo tiene que ver con una acepción peyorativa que utilizan determinados personajes de la derecha hacia personajes progresistas o de una izquierda, y tiene que ver con el periodo de terrorismo que vivió el Perú, la guerra, digamos, el conflicto armado interno que vivió el Perú entre 1980 y el año 2000, ¿no? Y eso, ¿qué cosa significó desde lo político? Denostar, hablar peyorativamente, despectivamente de una izquierda que quería cambios, una izquierda que quería un nuevo modelo económico, quizás, si es que se puede hablar de modelo económico, ¿no? En fin, entonces eso había que contrapesarlo. Desde la tribuna, ya sea como analista político o analista económico, uno tenía el deber, ¿no es cierto? Y además, si le sumas a esas dos dimensiones, si eres informador, si eres periodista, tenías tú el deber de tratar de balancear ambas reflexiones, ¿verdad? Hay una parte que la historia de Perú, la historia reciente de Perú, es la historia de buena parte de los países latinoamericanos. Hasta hace poco pensamos que Chile era una excepción, y es, en términos generales, es un crecimiento económico que no termina de ser repartido,
una desigualdad que parece impermeable a gobiernos de izquierda, de derecha, pero yo diría sobre todo lo que llamaba la atención del caso de Perú. Perú hace prácticamente toda la década pasada aparecía como un caso de éxito, yo diría, tanto en los números, los datos cuantitativos económicos, como en el desarrollo de una marca país muy potente. Prácticamente en toda América Latina nos enteramos del boom de la gastronomía peruana, le pusimos nombre Gastón Acurio y aprendimos literalmente a comer acompañándolo con pisco sour. Perú estaba de moda y de repente nos metimos en este modo pandemia, despertamos y decimos, bueno, ¿en qué momento se puso tan complicado Perú? ¿Cómo es que algo que aparentemente iba tan bien había generado tal cantidad del cono, tal cantidad de diferencias, tal polarización? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que no estaba pasando cuando se hablaba del éxito económico y cómo esto se convirtió en estas elecciones y el resultado? Buenísima la pregunta, Luis Miguel, porque eso me da pie a recordar un poco, digamos, tú que eres un gran lector, recordarás la frase pues de la novela de Vargas Llosa, Conversación Conversación en en la la catedral. ¿no? ¿En qué momento no sé si lo puedo decir, no sé Sí, si por tenemos supuesto. horario, Sí, ¿en sí, qué sí. momento, en qué momento se jodió el Perú, ¿no? Entonces, que fue básicamente una frase emblemática de la novela de Vargas Llosa. Bueno, a ver, efectivamente, la COVID-19 provocó la explosión de todos estos demonios, de todos estos fantasmas. El Perú, evidentemente, estaba muy lejos, ¿no?, de esa imagen de crecimiento o de bienestar económico que de alguna manera se vendió hacia el exterior, se vendió con cierta eficiencia, con cierta eficacia quizás, pero el Perú era mucho más que una gastronomía, el Perú era más que, digamos, un crecimiento o un bienestar económico, que son dos reflexiones muy relativas. Hay economistas que incluso no creen en el crecimiento, sobre todo del Perú, ¿no? Y otros que piensan que el bienestar económico para Eduardo Recoba quizás no sea el mismo bienestar económico que para Luis Miguel González. Pero en resumen, lo que explotó a propósito de la COVID-19, y te puedo dar una fecha concreta, 15 de marzo del 2020, cuando cerramos, cuando hubo este apagón económico, propuesto por uno de los tantos presidentes que hemos tenido en los últimos 14 meses, ¿no? Porque hemos tenido alrededor de 3 presidentes en 14 meses. A partir de ese entonces explotó sobre todo, ¿qué cosa? La informalidad, Luis Miguel. Una informalidad que, si bien ataca a la región en diversas dimensiones, en diversas magnitudes, al Perú la ataca en 4/5 de su economía, lo cual es brutal para el resto de América No hay Latina. un país de América Latina con un nivel similar de desarrollo que tenga ese nivel de informalidad. México tiene Yo, 60 y es altísimo. claro, yo no creo que haya, además de Perú, no creo que por ahí Colombia, pero Colombia tampoco llega, creo que al 50-55%. Chile quizás es el más moderado, con 20-25% de informalidad, pero el Perú tiene 4/5, y probablemente cerremos este 2021 con un poco más, quizás 85-87% de informalidad. Esa informalidad provocó pues que, por ejemplo, no haya una adecuada trazabilidad de datos. ¿En función a qué? Te pongo un ejemplo muy concreto. En función, por ejemplo, a diseñar una estrategia que tenga como objetivo afianzar un bono familiar universal. Un bono familiar universal que sirva no solamente de ayuda, sino de alivio para aquellas familias de capa pobre e incluso clase media trabajadora. No hubo eso. Lo que hubo fue algo que yo llamo como una suerte de economía de Pavlov o pavloviana, no sé, probablemente un psicólogo o un psicoanalista me lo pueda refutar mejor, donde si tú apretabas un botón, Luis Miguel, y salía verde, tenías el bono. Si a ti te preguntaban, Luis Miguel, ¿eres buena gente? Sí, soy buena gente, toma tu bono. Entonces no hubo una política fiscal
No obstante, lo importante que has dicho, ¿no? Esa suerte de fortaleza o casi invulnerabilidad que tenía el Perú, bueno, no hubo una fortaleza fiscal por ese lado. Entonces, lo que se abrió fue una caja de Pandora, donde efectivamente digamos, las expectativas que se tenían de Perú en la década pasada e incluso hasta hace unos 18 meses fueron muy distintas, fueron muy disímiles y nos cayó ya para terminar, una situación electoral, preelectoral, ya lo dije antes, no solamente polarizante, sino deshumanizante, donde el racismo, el clasismo de la ciudad versus la región andina, me parece que en México no tienen eso, ¿no? En México creo que no hay una región andina, pero acá en Perú sí existe una región andina que está muy alejada, por ejemplo, del restaurante de alta gama, ¿no? Está muy alejada del discurso de un Gastón Acurio, ¿no? Donde Gastón Acurio es un blanco limeño, vamos a decirlo así, que no tomó nunca en cuenta que 7 de cada 10 productos que comemos los peruanos vienen de la chacra, como decimos nosotros, ¿no? Del pequeño ranchito, de la pequeña huertita, de la pequeña parcela, ¿no? Y esa espalda, ese dar la espalda a esta gente del Ande, hoy en día se ve reflejada en las elecciones que, repito, eventualmente ganó este profesor rural, ¿no? Pedro Castillo Terrones. Pedro Castillo es la respuesta de la sociedad peruana al mal manejo de la COVID, pero también, lo decía un congresista peruano, es la irrupción de un Perú profundo que tiene décadas de no ser tomada en cuenta. ¿Cómo? Yo diría, eso quizás sea lo más poderoso visto desde afuera. Es decir, todos los países latinoamericanos tenemos una parte de nuestra sociedad que ha sido postergada. No tenemos una región andina aquí, pero tenemos comunidades indígenas muy pobres en todo el país. Tenemos población suburbana que no es integrada a la riqueza que genera Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Cancún. Cuéntanos un poco ya no de Pedro Castillo, también de Pedro Castillo, de las fuerzas sociales que lo acompañan. Correcto. Mira, básicamente el voto duro que provocó la elección de Pedro Castillo Terrones fue o correspondió a una zona muy pobre del Perú, que es la Sierra Sur, ¿no? Que es esos cantones, ¿no? Andinos que están al sur del Perú, frontera casi con Bolivia, frontera con Chile, ¿verdad? Esos cantones son cantones o son regiones, ¿no? Que registran una alta ya crónica, endémica, anemia infantil entre los 0 y 5 años, donde la ingesta calórica en niños entre los 0 a 15 años es de menos de 0,20, 0,30 gramos por cada kilo de peso, lo cual pues es prácticamente vivir en África, ¿no? Entonces, todos esos cantones le han dado más una pequeña parte. ¿Cuántas personas viven en esos cantones del sur? A ver, no tengo el dato en detalle, Luis Miguel, pero sí te podría decir que estamos hablando de alrededor de un cuarto de la población, puede ser alrededor de un cuarto de la población de Perú, lo cual ya te da una idea de la magnitud del voto, ¿no? Del voto duro, ¿no? De Pedro Castillo Terrones. En la Sierra Norte quizás también hubo un voto duro, ¿no? Pero, digamos, por las características de la Sierra Norte, que son muy distintas a las del sur, donde hay incluso más quechohablantes, no hay tanto hispanohablante, ¿no? Quizás sea muy distinta, pero ese es el perfil. Y es un perfil, como dije hace un ratito, muy olvidado, es un perfil donde, por ejemplo, la infraestructura no ha llegado, donde prácticamente más quizás 80, 85% de los hogares no tiene conectividad, por ejemplo, al Internet, ¿no? Hay ciudades al sur que evidentemente que son pues las turísticas, no sé, Cusco, ¿no? Vamos a llamarlo así, ahí tenemos un 30% de conectividad,
pero hay ciudades al sur como Huancavelica, la Sierra de Tacna, que es fronteriza, y además son territorios o zonas muy ricas desde la minería, ¿no? Lo cual también ha ahondado un poco aquel, no vamos a llamar resentimiento, pero ha ahondado ese golpe, han recibido ese golpe y han encontrado como arma de protesta el voto popular, ¿no? Que es algo que es totalmente democrático y es algo que es totalmente legítimo. Pero también tienes problemas, decía yo, de infraestructura, de conectividad, brechas de infraestructura que pueden ser incluso, en todo el Perú la brecha de infraestructura, Luis Miguel, son 110.000 millones de dólares, para que tus lectores y radioescuchas más o menos se ubiquen, es la mitad del Producto Bruto Interno del Perú, y quizás en esas zonas estemos hablando de un 25-30% de esa brecha de infraestructura, con lo cual es gente que ha estado histórica, geográfica, económica y socialmente abandonada durante los últimos 2 siglos de vida republicana, súmale 3 siglos de virreinato, ya van 5 siglos. Y esos 5 siglos, me voy a poner un poco dramático, decantaron en lo que pasó el pasado domingo 6 de junio, ¿no? Cuando el eventual probable presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, les otorgó más de 8.800.000 votos a este profesor rural, ¿no? Tú has sido muy crítico, pero al mismo tiempo muy ponderado respecto a cómo podría ser un gobierno de Pedro Castillo. Cuando digo ha sido muy crítico, dices, no, lo que vemos como propuestas económicas no tienen sustento técnico. Al mismo tiempo, entre líneas, veo algo de optimismo en el sentido de probablemente se deje acompañar, se deje literalmente ayudar, si esa es la palabra, probablemente es un poco dura. ¿Qué esperas del gobierno de Pedro Castillo? Y también es importante en el contexto que estamos viviendo, tú hablas de polarización, ¿qué esperas de la oposición? A ver, buenísima otra pregunta que me mete en problemas. A ver, sí, efectivamente, se ha sido crítico, se ha sido analítico, porque Pedro Castillo Terrones, en su programa, digamos, de inicio, de arranque, en el programa de gobierno y en la dimensión económica del programa de gobierno, pues estaba muy flojito, ¿verdad? Estaba muy flojito, carecía de herramientas, por ejemplo, para definir bien cómo iba a generar empleo, herramientas para definir una estrategia fiscal, había una total ausencia de la estrategia monetaria y bancaria desde la independencia de un Banco Central de Reserva, en fin, estaba muy flojito. En ese momento sí se fue muy crítico, pero a la medida que él ya fue colgándose de mejores cuadros, él, por ejemplo, se ha colgado de hasta 3 economistas que son muy técnicos, son muy moderados, son muy ponderados, son 3 economistas de una escuela keynesiana, eso nos va a garantizar cierta vocación hacia el gasto, sobre todo el gasto de primera reacción. ¿Puedes decirnos los nombres nomás, solo para que los lectores de la revista tengan referencia? Sí, Pedro Franque es uno de ellos, por ejemplo, Pedro Franque, que es investigador, docente, tiene muy claro el tema fiscal, por ejemplo, este economista Pedro Franque, y el otro es Oscar Dancourt, ¿no? Oscar Dancourt, ¿no? Que es un economista monetario, es un economista bancario, fue director en su momento del Banco Central de Reserva. Entonces, son 2 economistas que creo que le van a dar mucha, digamos, van a moderar el tono y a modular también el tono. Lo otro, lo que sí te puedo también decir ya en tono de paréntesis, un paréntesis, es que si hay algo que me gusta, por ejemplo, de los peruanos, está mal que lo diga yo, ¿no? Siendo de este país, es la resiliencia, ¿no? Y en eso creo que nos parecemos mucho los mexicanos y los peruanos, ¿no? Somos muy resilientes, ¿no? Tenemos mucha resistencia, tenemos como decimos acá coloquialmente, tenemos un cuero muy duro, ¿no? Entonces, también hay que ver ese medio vaso, aunque sea un cliché, ese medio vaso lleno, ¿no? Ahora, la oposición, bueno,
tenemos esos cuadros económicos y tenemos un eventual gobierno desde donde ya esperamos mayores señales, mayores signos de aminorar esa carga tan radical, tan densa de una izquierda vertical y más bien ir yéndose hacia una izquierda más moderada. Y es que hay un detalle, Luis Miguel, y con esto termino rapidito para ir al tema de la oposición. En Pedro Castillo Terrones, no solamente Pedro Franque o Oscar Dancourt se han colgado como economistas, hay también otros técnicos que se han colgado y que vienen de las canteras del partido o de la agrupación de Verónica Mendoza, esta candidata de la que te hablé hace un ratito, que corresponde a una izquierda quizás mucho más moderada y mucho más, vamos a decirlo así, delicada, ¿no? Delicada en términos políticos. Con eso acabo. La oposición. Eso va a ser todo un reto. El Congreso que ha sido elegido está extremadamente, bueno, no lo voy a decir, es un reto, pero no, tampoco se ve tan mal, no pinta tan mal. Debo estar pecando de optimismo. Más bien la visión es dispar, es mixta. Es un Congreso que sí, está dividido, está muy fragmentado, está muy polarizado, pero ya, digamos, no es un Congreso como el del 2016, que estaba concentrado en una mayoría fujimorista que no fue del todo, digamos, participativa en el proceso democrático, más bien fue muy obstruccionista. Entonces, este Congreso yo lo veo fragmentado, pero sí podría Pedro Castillo, con la adecuada maña y manejo político, podría lidiar. ¿Es un reto? Definitivamente es un reto. Acá en el Perú, la Constitución, y con esto termino, es presidencialista. Pedro Castillo va a tener que pedir facultades extraordinarias para los primeros 150, 100, lidiar, ¿no? Con, por ejemplo, procesos de vacunación que están lentos, marchan bien, pero están lentos, ¿no? Y lidiar con otras reformas. Pero creo que, decía yo, que Pedro Castillo va a tener que lidiar con un Congreso, sobre todo para continuar con el tema de vacunación, que está lento, el tema de infraestructura, el tema de gasto y el tema de generación de empleo, que es lo más urgente en estos momentos. Al hilo de lo que me estás contestando, quisiera pedirte que hiciéramos un close-up. ¿Cuáles son los arreglos rápidos que necesita Perú? Hay que recordar, fue una de las economías latinoamericanas que más cayó en el 2020 y de alguna manera no se ha levantado tan rápido en el 2021 como los pronósticos permitían suponer. ¿Por dónde debería empezar o va a empezar el próximo gobierno peruano estos arreglos rápidos? A ver, hay dos escenarios, ¿no?, que son inevitables. El primero es justamente dibujar un escenario político desde donde Pedro Castillo Terrones y su equipo va a tener que lidiar con este Congreso fragmentado de cara a que le den estas facultades extraordinarias, ¿no?, justamente para legislar sobre todo en materia de gasto. Es una sin razón. Es muy difícil de explicar porque el Congreso no tiene facultades de gasto, pero el Ejecutivo, que sí tiene facultades de gasto, tiene que pedirle permiso a un Congreso que no puede gastar. Entonces es una sin razón. A veces cuando yo se le explico esto a gente de fuera, pues se complica mucho la conversación. Pero bueno, latinoamericanos es más fácil. No, cuando yo se lo explico a un argentino lo entiende rapidísimo, un brasilero, qué sé yo, un mexicano, pero explícale esto a un alemán, no lo entiende. Pero bueno, el tema es que sí, va a tener que lidiar con eso en rápida reacción para soltar justamente la potencia fiscal. Mucho cuidado con lo que voy a decir, para soltar la potencia fiscal de la que todavía ata el Perú, de la que todavía el Perú está colgado. ¿Y a qué me refiero con potencia fiscal? Con la capacidad de gasto que todavía el Perú tiene. Eso, ojo y cuidado, no nos hace invulnerables, como que no nos los hizo, y tú lo has dicho muy bien, en el 2020, cuando fuimos quitando a Venezuela, poniéndola a un ladito, fuimos la economía que cayó más en América Latina, ¿no?, con menos 11,12%. Entonces, eso no nos hace invulnerables tampoco, no nos hace inmunes, ¿no?
y dentro de ese escenario, Pedro Castillo va a tener que lidiar primero con continuar o extender el proceso de vacunación y acelerarlo. Ya hay una buena base, ya tenemos prácticamente 60 millones de vacunas ya en cartera, ¿no? Para una población de 30, 33 millones de peruanas y peruanos, creo que ya estamos con una buena base, pero hay que ver el tema logístico, ¿no? Hay que ver el tema de que esa vacunación llegue lo más rápido posible y sobre todo de cara al 2022, ¿no? Lo segundo, gasto. El gasto de infraestructura, sobre todo sanitaria, tiene que ser ya de rapidísima reacción. Lo tercero, colgado al segundo tema, tiene que ver con empleo. El empleo ha caído muchísimo, el subempleo ha subido también muchísimo, ambos en 2 dígitos, y eso tiene que verse resuelto en rapidísima reacción. Y el segundo escenario ya es el escenario a más largo plazo, buscar herramientas de consenso, pactar, no ir con la pierna en alto, por ejemplo, contra la inversión privada, contra la inversión minera. El Perú es un país eminentemente minero, el 60% de nuestras exportaciones se explican en la minería, sobre todo en la minería cuprífera, del cobre, y eso es esencial. No ir con la pierna en alto significa crear consensos, hablar, dialogar con los grandes agentes, las compañías, las grandes firmas mineras y la gran inversión privada. La inversión privada es clave, generar también un entorno de dólares, ¿no? Donde la balanza de pagos pueda seguir alimentando al Perú de dólares. El Perú es una economía como cualquier economía primaria exportadora que depende mucho de los dólares. Entonces, eso también a largo plazo lo tiene que moderar. Y lo quizá tercero o cuarto es también modular su tono respecto a las minorías, ¿no? Tenemos una polarización, tenemos que reconciliar al país, tenemos que volver a unir el país, pero Castillo Terrones tiene que también aflojar un poco el tema respecto a minorías LGTBI, derechos de la mujer, violencia machista, enfoque de género en la educación y evidentemente continuar con las reformas judiciales, reformas en materia política, extender las reformas en gestión pública y lo último, prolongar también las reformas en gestión presupuestaria, que es lo que más se va a necesitar de aquí al 2026 para asegurar una buena plataforma de gobernabilidad. Eduardo Recoba, eres literalmente una enciclopedia, pero hay un tema en el que ahora sí eres más experto que en otros. Mercados. Los mercados han estado muy nerviosos desde que ganó Pedro Castillo. Me refiero al tipo de cambio del sol peruano, me refiero a la bolsa de valores, se habla de fuga de capitales. ¿Cómo revertir eso que puede terminar atrofiando el proyecto, ya no digas de Pedro Castillo, sino de Perú? Bueno, literalmente antes de que empiece la segunda mitad del año. Bueno, hace un ratito creo que hablábamos de que si la política son gestos, la economía tiene que ser 10 veces más gestos, ¿no? Entonces, lo que vemos nosotros es que el profesor Pedro Castillo Terrones ha iniciado pues un proceso de, no sé si llamarlo ayornamiento o de moderación de tono, pero creo que él se ha dado cuenta que tiene que reaccionar ante una necesidad puntual. Y la necesidad puntual, evidentemente, son los mercados, la salud, sobre todo los mercados. Nadie quiere, pues, unos mercados superpoderosos, unos mercados donde todo, pues, funcione como reloj, pero sí, por lo menos queremos estabilidad en materia fiscal, buscando esa justicia fiscal, ojo, esa justicia fiscal que nunca hemos tenido en el Perú, ¿no? Donde la gran empresa no paga impuestos y presionan en tanto a los chiquitos. Yo creo que ya los mensajes él ha iniciado, quizás poco a poco, ¿no? Enviando mensajes, se ha colgado a 2 técnicos que, en mi opinión, corresponden a un proceso que puede, o corresponden a una escuela que puede garantizar un proceso keynesiano. ¿Esto qué significa en castellano? Que son 2 técnicos que primero nos pueden dar, o por lo menos no la consolidación fiscal en los primeros 150 o 180 días de gobierno, pero sí por lo menos acercarnos, ¿no?, a cierta capacidad de gasto que pueda generar empleo. Y por otro lado, la estabilidad monetaria. Ya Pedro Franque
¿no? Uno de los economistas de Pedro Castillo, ya habló que se va a respetar la estabilidad y la independencia del Banco Central de Reserva. Y con eso permitió, eso lo dijo la semana pasada, me parece a mitad de semana. 2 días antes, el sol estaba en 3,94, 3,95. Para que tu público nos entienda, normalmente el cruce sol versus dólar siempre fue estable y no pasaba de 3,40, 3,44, y de pronto nos encontramos con un dólar, un cruce a 3,94. Evidentemente eso preocupó muchísimo, pero ya tenemos que esos mensajes han revertido un poco la balanza y ahora ya estamos meciéndonos en los 3,88, un poquito menos quizás 3,87 unidades por dólar, ¿no? Igual pasa con la Bolsa de Valores de Lima. Lo bueno, entre comillas, de la Bolsa de Valores de Lima es que no es una bolsa muy diversificada, con todo respeto, no es una bolsa muy líquida, con todo respeto, no es una bolsa muy profunda, con todo respeto, es una bolsa concentrada en minería. Y aparentemente, y si todo funciona bien en el planeta Tierra, vamos a seguir con un cobre a 4,60, 4,70, que nos va a permitir, digamos, contar con una recuperación del mercado bursátil para los próximos 14 meses, ¿no? La tercera señal que Pedro Castillo Terrones tiene que dar a los mercados es lo que dije hace un ratito, la inversión privada. Él tiene que moderar mucho el tono y tienen que entender que los dólares, no obstante el Perú es una economía que tradicionalmente ha gozado de un mercado de dólares muy fuerte, muy, muy sólido, necesitamos, digamos, perpetuar o extender o prolongar ese mercado de dólares. Entonces creo que son señales, son signos que poco a poco se van a ir saludando y esperemos que se vayan solidificando en el tiempo, que sean más sólidos, que sean más potentes y sobre todo más honestos, repito, en caso Pedro Castillo salga electo. Bueno, ya sabemos que virtualmente es el presidente, pero no podemos decirlo hasta que el jurado lo oficialice, ¿no? ¿Cuándo será esto? Uy, esa es una pregunta, esa es la pregunta más difícil que me haces. Eso, en América Latina, preguntar algo que tenga que ver con instituciones, ¿cuándo será eso? Es complicadísimo, pero lo que se está viendo en estos momentos son las impugnaciones que ha diseñado la señora Keiko Fujimori, ¿no? Que no quiere perder por tercera vez, ¿no? Y eso también ha provocado cierta inestabilidad económica en los mercados, a propósito de tu pregunta anterior, ¿no? Porque no se ve una vocación democrática por parte del fujimorismo en ese sentido. Entonces, en función a ello y a las actas que la señora Fujimori y también Pedro Castillo, para ser justos, ambos también han pedido nulidades de actas electorales. Bien, creemos que en 2 semanas ya el Jurado Nacional de Elecciones va a confirmar a Pedro Castillo Terrones como presidente del Perú. Eh, para terminar, Eduardo, me gustaría, ¿cuál puede ser el impacto de del gobierno de Pedro Castillo en América Latina? Y estoy pensando en concreto, Perú es un país de referencia en minería, es un país cada vez más importante en agricultura de exportación y en turismo. En particular han llamado la atención las mías, iba a decir medidas, pero más bien, en campaña hizo algunos pronunciamientos sobre cómo gobernaría el sector minero, que pueden tener un impacto latinoamericano, pero también pienso en la agricultura de exportación, donde compite Perú con Chile, con Colombia, también con México. ¿Cómo te imaginas que puede vivirse ese impacto fuera de Perú? Bueno, a ver, ahí también hay que diseñar 2 escenarios, ¿no? Hay un escenario donde efectivamente Pedro Castillo perpetúe su discurso radical, donde vaya pues con la pierna en alto, como un futbolista muy agresivo, como un defensa de fútbol muy agresivo contra la gran empresa minera, contra la empresa agroexportadora, ¿no? Que bueno, ya el año pasado la agroexportación en el Perú ya sufrió un golpe muy fuerte, ¿no? A través de una serie de reformas. Y además también hay un hecho adicional, ¿no? Pedro Castillo ha asumido el reto de generar una nueva constitución política, ¿no? Entonces, de alguna manera, estas 3 dimensiones que acabamos de dibujar, si él
continúa extendiendo ese discurso radical, pues no van a funcionar. El segundo Omití, escenario... perdón, pensiones, en donde Ah, ya, claro, la reforma de las pensiones, literalmente sí. juegan las mismas coordenadas que México, que Chile, que Colombia. Claro, claro. Entonces, claro, evidentemente en el primer escenario, si él la monta contra la minería, si él la monta, por ejemplo, contra la agroexportación, si él la monta contra, justamente contra el sistema privado de pensiones, ¿no? Atacando de alguna manera, o golpeando quizás el sistema, los ahorros previsionales de una buena parte de la clase media trabajadora, ojo, no privilegiada, no la clase media que tiene 2 autos o 2 coches ahí en su cochera, sino la clase media trabajadora. Bueno, en ese escenario, Pedro Castillo Terrones va a tener un camino muy, muy complicado y hacia arriba, sobre todo si él tiene ya como mochila, ¿no?, la reforma constitucional. En ese sentido, creo que va a ser un atraso. Pero si él, repito, insisto, y espero que nos vea, que nos escuche, ¿no? Modera el tono, como que creo y sospecho que lo está haciendo. Creo que tanto la minería va a seguir, digamos, un rumbo en función a la inversión privada y a sus espacios y a sus tiempos, sobre todo en función al precio, al excelente precio del cobre. El Perú, Luis Miguel, tiene ahorita una cartera, son 46 proyectos mineros que significan alrededor de 56.000 millones de dólares. No podemos, el profesor Castillo no puede darse el lujo de ser ese defensa agresivo en el fútbol, ¿no? Tiene que ser muy estratégico. El tema de la agroexportación es un tema que él también lo va a tener que manejar de manera muy quirúrgica, y el tema de la AFP también. El tema de la AFP es un tema de reforma, así como el tema de la Constitución, y eso, ¿cómo se va a leer en el resto de América Latina? Quizás va a tender, quizás va a tener mucho, digamos, va a replicar o va a tener mucha caja de resonancia en economías como Chile, como Colombia, ¿no? Donde Perú, Chile y Colombia siempre han jugado un poquito en pared, siempre han triangulado porque son economías muy similares, sobre todo Perú y Chile, ¿no? Que se juegan mucho la minería, evidentemente desde lo económico. Desde lo político quizás juegue muy bien con Argentina, ¿no? Por el ambiente de izquierda dentro de la horquilla de gobierno, y que evidentemente con Bolivia, porque la experiencia tanto, no de evidentemente el presidente actual de Bolivia, pero la experiencia de Pedro Castillo Terrones es quizás muy comparable en términos históricos con la de Evo Morales, ¿no? Un dirigente sindical, porque olvidé omitir que Pedro Castillo también fue dirigente sindical, pero desde el magisterio. Recordemos que él es profesor de primaria. Entonces creo que por ahí puede haber bastantes consensos, y esperemos que se sigan abriendo los mercados con Brasil, que es un gigante, con México, que es otro gigante de la región, y con el resto del mundo. Esperemos que esos tonos se moderen, sobre todo ya, como dije hace un ratito, de cara a largo plazo, y se continúe perpetuando las reformas que son tan necesarias en este país, ¿verdad? De mi parte, un comentario que es casi un buen deseo. Ojalá en Perú haya algo que nos dé claves para entender cómo repartir mejor la riqueza que generamos. Decías tú, los proyectos mineros son 46.000 millones de dólares. No, ¿sí, verdad? 56 mil millones, y son 46. Que encontráramos la manera que la minería genere más riqueza en las regiones donde... Sí, un paréntesis, 10 segunditos, Luis Miguel, si me permites, menos 5. El Perú sí tiene esas herramientas, digamos, para poder, para que la riqueza minera caiga como un filtro hacia la comunidad campesina o hacia la comunidad nativa dentro de la zona de influencia de la mina. El problema es un tema de gestión, por eso es que lo dije hace un ratito, e insisto con ello en las reformas, ¿no? No solamente judiciales para combatir corrupción, informalidad, ¿no? Sino también reformas en gestión pública, y que tengan que ver también con reformas de presupuesto, donde ahí justamente está lo que mencionas, ¿no? Cómo provocar que haya chorreo, ¿no? Como decimos en el Perú, ¿no? Que haya ese efecto de chorreo de la gran minería en favor de la comunidad campesina, y esperemos que Pedro Castillo Terrones construya un gobierno de consensos, de pactos que permita ello, ¿no? Eduardo Recoba, ha sido un privilegio, un gusto conversar contigo en este espacio para reflexionar sobre Perú, lo que sigue, lo que pasó y lo que sigue.
De verdad, mil gracias, Eduardo. No, hombre, mil gracias a ustedes. Muchas gracias a ti, Luis Miguel, y un gusto de verte de nuevo. Te Que no mando un sea la última. abrazo, mis mejores deseos. Listo, chao, cuídense.